con un tema de que son improductivas, ¿sí? Entonces hace a veces esa asociación en que solo las abejas africanizadas o apis mellifera producen y que las abejas nativas sin aguijón no lo hacen, ¿sí? Entonces la idea es pues como discutir con algunos datos y algunas investigaciones y también pues de la propia interpretación de nosotros sobre ese tema de la producción y la productividad en las abejas nativas sin aguijón. Entonces, es el objetivo de esta presentación del día de hoy que les quiero compartir y pues abrir también el espacio un poquito a la discusión. Entonces, bueno, esperemos que ahí me estén viendo la presentación. Entonces, bueno, el tema, digamos que le pusimos de título Producción versus Productividad, para hablar un poquito del mito sobre que las abejas nativas sin aguijón son poco productivas, ¿sí? El primer, digamos que abordaje lo quise hacer desde la producción, ¿no? Porque son producción y productividad, ahorita vamos a hablar un poco sobre ese tema, sobre esa parte. Producción y productividad son realmente dos conceptos que se relacionan, pero no son la misma cosa. Entonces, normalmente en la mente de las personas se asocia que es lo mismo y es por eso también que se confunde, llamémoslo así, como la interpretación sobre la producción y la productividad en las abejas, ¿sí? Cuando hablamos de producción, estamos hablando simplemente de un numerito, ¿sí? Es decir, que si hablamos de, no sé, la producción de una colmena, pues estamos hablando de litros o de kilogramos de miel que produce esa colmena, normalmente en un periodo, pues, de año que normalmente perdón, un periodo de tiempo que normalmente es un año, ¿sí? Entonces la producción es simplemente ese número, ¿sí? Me dice esta colmena produjo este año 1 kilo, medio kilo, 1 litro, 20 litros, 20 kilos, 50 kilos, ¿sí? En el caso de las abejas nativas sin aguijón, pues sí es algo igual cierto que cuando se analiza desde una colmena, llamando la colmena como una especie de superindividuo, normalmente esos números pues son más bajos de cuando se habla de una colmena del superindividuo de Apis mellifera, ¿sí? Porque cuando hablamos, por ejemplo, de colmenas de abejas nativas sin aguijón, normalmente las que más producen, es decir, las que más tienen producción, el numerito, el volumen o el peso, pues llegan por allá por mucho, hay una estadística que habla, hay un dato de una investigación que habla de 8 kilogramos que se han logrado extraer de una colmena de Melipona fasciculata en Brasil, que es como el dato más grande, más alto, más atípico, pero normalmente estamos hablando de que las que más pueden llegar a producir según las investigaciones son 3 4 litros, o sea, un equivalente a entre 4 y 5 kilogramos de miel al año, que normalmente son las abejas del género Melipona, ¿sí? Ahora, hay una cosa bien importante tener en cuenta con ese dato, con la producción, con ese, llamémosle como ese numerito, y es que además de depender de la especie, pues obviamente varía mucho de qué, de un país a otro, ¿no? O de no hablemos de países, hablemos de un ambiente a otro. ¿Por qué? Pues porque la producción siempre va a ser el resultado de la combinación, no solo del factor, llamémosle genético de la especie, sino también del factor ambiental, es decir, de la oferta que hay de recurso, en este caso néctar, para que las abejas pues produzcan, ¿no? Entonces no es lo mismo hablar de eso es otro como otra falla, ¿no? A veces le preguntan a uno, bueno, ¿cuánto produce normalmente una colmena de abeja angelita? Entonces, bueno, yo le digo, bueno, pero ¿en qué condiciones? ¿En qué lugar? ¿En dónde? ¿Bajo qué técnicas de manejo? Porque todo eso va a influir, ¿sí? Uno no puede decir, sí, ellas producen 1 kilo o medio kilo y hacer que ese numerito sea universal para todas las condiciones, todas las latitudes, todos los países, todos los ambientes, porque vuelvo y repito, esa producción es un resultado de una combinación de varios elementos, ¿sí? Entonces, el tema también de la producción de las abejas no es un número que sea como único y entonces y les hago esa invitación que porque ustedes vieron acá en esta tablita que les presenté el día de hoy, que no sé, que es Captotrigona, que es una abeja, es un género de abeja
aquí en Colombia la llamamos en algunos lugares enredapelo o cortapelo, produce 3 litros de miel. Entonces, si yo tengo escaptotrigonas en Medellín y tengo escaptotrigonas en Sao Paulo y tengo escaptotrigonas en México, me van a tener que producir todas en promedio 3 litros. Pues eso no va a ser del todo cierto porque hay muchas variables detrás de eso. Y es uno de los mensajes también que quería traer o quiero traer con esta presentación, y es que la producción es un número que a veces es engañoso porque las personas no lo suelen interpretar en el contexto que hay alrededor de ese numerito, ¿sí? Entonces el tema de la producción como número tiene que verse siempre como en contexto de la especie, del ambiente en el cual se ubica la especie, del tipo de manejo. A veces, por ejemplo, la producción no es igual, y eso lo estamos viendo ahorita este año, muchos criadores de abejas que a pesar de estar en el mismo sitio, la producción del año pasado no es la misma de este. A pesar de analizar la misma colmena con el mismo manejo y todas las mismas condiciones, la producción de un año a otro cambió. Sencillamente, ¿por qué? Pues porque hay unas variables de ambiente que en este año fueron bastante atípicas, por lo menos estoy hablando de mi zona donde no hubo época de invierno y no han habido épocas de invierno y verano marcadas como lo suelen haber. Entonces han habido como pequeños inviernos y pequeños veranos y aparentemente en ese desorden las colmenas han como que sufrido mucho y este año no hay la misma producción que el año pasado. Entonces fíjense cómo ese tema del solo número de la producción de kilos o de litros es un tema que toca analizar con cuidado y verlo bien como en su contexto, ¿sí? Pues bueno, en esta primera diapositiva pues tenemos algunos ejemplos varios de datos que se reportan en la literatura. De todas formas es información y vale la pena reportarlo y conocerlos sobre las producciones típicas normales de algunas especies de abejas en varios lugares del mundo, tanto en litros como en kilogramos de abejas nativas sin aguijón. Para el caso de Colombia, Colombia pues tiene, realmente aquí no considero que haya como una estadística seria sobre el asunto productivo, porque de hecho, salvo creo que son dos trabajos de grado que mencionan algo del tema productivo, del tema de producción, pues no hay como muchas investigaciones que le reflejen a uno o que le den como un dato certero de efectivamente esta es la producción de una colmena de abeja angelita en un año, ¿sí? Sin embargo, pues de pronto de resaltar de esos dos que conozco y que uno encuentra por ahí en la literatura, estos que están en la diapositiva, uno que habla de que para abeja angelita se pueden obtener en un año entre medio y 1 litro de miel aproximadamente. Y para el caso de abejas del género Melipona, hay como una alta variación entre 1 y 4 litros, siendo pues 4 litros el mejor de los casos que normalmente se obtiene en lugares donde hay muchísima flora, o sea, mucha conservación y que normalmente coinciden con bosques o selvas de un buen grado un bajo grado de intervención humana que es donde logran obtener, llamémosle como esas producciones llegaban cercanas a los 4 kilogramos, 4 litros, perdón. Lo que sí es cierto, y vuelvo a lo recalco, es que a nivel mundial, pues el reporte más grande así como que haya, que le crea, por así decirlo, porque conozco a la persona que lo hizo y estuvimos trabajando con él en Brasil algún tiempo, es de 8 kilogramos en una colmena. Ah, bueno, ahí en el tema de producción también importante resaltar una cosa que suele pasar en las abejas nativas sin aguijón cuando le preguntan a uno o le preguntan a ustedes a alguna persona sobre la producción, dicen, no, es que yo he tenido colmenas que le he sacado, no sé, Angelita que le saqué 2 botellas sería el equivalente como a litro y medio. Entonces uno dice, uy, pues impresionante, bueno, ¿en cuánto tiempo le sacó eso? No, pues fue cuando hice un traslado de un nido que estaba en un árbol y lo trasladé a una caja y le saqué las 2 botellas. Entonces, claro, uno entiende que esas 2 botellas pues son el producto de esa colmena que lleva años ahí en ese árbol sin haber sido jamás cosechada, pues obviamente es muy lógico que tenga toda esa cantidad de miel.
pero la pregunta real sería, bueno, y el otro año que usted ya la pasó una caja, el otro año será que le vuelve a producir las mismas 2 botellas o en el tercer año o en el cuarto año, en el quinto año, y lo más seguro es que la respuesta sea que no llegarán a ese nivel de producción. Entonces también el tema de la producción puede verse, llamémoslo así, como afectado, un poquito contaminado, porque a veces nosotros, pues sí, creemos que el hecho de sacarlo una vez de una colmena, esa producción, indica que va a ser un dato estable durante todo el tiempo, y no necesariamente es así. Bueno, coloco el dato de producción de abejas de Apis mellifera porque pues, necesitamos, para darle un poco de contexto a la discusión de producción y productividad, también ese dato. Aquí en Colombia, pues normalmente hay un promedio establecido de que una colmena de Apis mellifera, un año de Apis mellifera abeja africanizada, puede producir entre 22 y 25 kilogramos por colmena al año, pues variando de nuevo también, porque son igualmente abejas y dependen de su entorno, variando del lugar donde estén establecidas. Esto pues normalmente estamos hablando de un promedio nacional, es decir, entre climas cálidos muy benevolentes para las abejas y climas fríos que suelen ser más extremos. Entonces, un promedio de 22 a 25 kilogramos por colmena año, una sola colmena, ¿sí? Y acá, pues, en el caso de nativas, una sola colmena, estamos hablando de estas producciones de litros de kilogramos. Bueno, entonces, ahora viene el segundo concepto. Entonces, una cosa es la producción, que es, cojo la colmena y sumo toda la miel que le saqué en un año, y otra cosa es la productividad. Entonces, resulta que la productividad es un indicador que depende de la producción, pero que no es lo mismo que la producción. ¿Por qué? Porque la productividad tiene en cuenta o hace una comparación entre lo que yo tengo que invertir en algunos factores o unos recursos de producción y el total de la producción obtenida. Es decir, eh, ustedes piensen no sé, en que tuviésemos una finca donde cultivamos café y esa finca tiene 1 hectárea de tierra. Entonces, si me preguntan por la producción de café de esa finca, pues yo podría decir, no sé, 4 cargas de café saqué este año. Si me preguntan la producción de la finca del vecino que tiene 2 hectáreas, el hombre sacó ocho cargas, ¿sí? Entonces, las producciones son las mismas, ¿sí? Pero la productividad, perdón, las producciones son diferentes, pero la productividad puede que sea la misma. ¿Por qué? Porque en este caso, cuando le incorporamos el factor tierra, llamémosle así, el área dedicada a la producción, pues ustedes se dan cuenta que yo para producir 4 utilicé 1 hectárea y él para producir 8 utilizó 2 hectáreas. Entonces, si hacen esa división de 1 dividido 4 o 2 dividido 8, pues le va a dar exactamente lo mismo, ¿sí? Y es que para generar una carga de café necesita 0.25 hectáreas en cada caso. Es decir, tanto el vecino como yo tenemos la misma productividad, a pesar de que la producción del vecino es mayor a la mía o es el doble de la mía, pero es que resulta que él tiene el doble de área también disponible. Entonces, la productividad es un indicador que varía o que depende de los recursos que yo empleo para lograr la producción. Entonces, en este caso es importante tener en cuenta esto, porque no es lo mismo hablar de la productividad de una abeja apis mellifera y de la productividad, pues, haciéndole como los extremos, de una abeja, pues como las abejas angelita, porque disponen de recursos diferentes, ¿sí? De recursos diferentes. Y aquí pues quise hablar de uno muy importante, que es como, llamémosle, el factor fuerza, ¿sí? El factor trabajo. Entonces, digamos que formulo una pregunta, y es si ustedes creen que el tamaño importa. Pues, es una pregunta como muy a veces con doble sentido, que sale por ahí, de si el tamaño importa o no importa. Y en esta ocasión pues la saqué a colación en el caso de las abejas, porque realmente en el caso de las abejas el tamaño sí importa, importa muchísimo, ¿sí? ¿Por qué el tamaño importa? Porque hay varios aspectos, ¿sí? Pero
mencionemos los dos más fundamentales cuando vemos, por ejemplo, dos extremos como es una abeja melífera y una abeja angelita, que más o menos las tenemos un poquito a escala aquí en la presentación. Entonces, primero, ¿quién va a tener más capacidad de cargar néctar por cada viaje entre estas dos abejas? Es evidente que en este caso el tamaño del buche de una abeja apis mellifera, pues obviamente le va a dar la posibilidad de, digamos que de cargar mucho más néctar que el buche melario de una abeja angelita, ¿sí? Nada más por el tema del tamaño, ¿sí? Ahora, otro factor muy importante, ¿quién va a tener mayor capacidad o rango de volar alrededor de su colmena para buscar recursos? ¿La abeja más grande o la abeja más pequeñita? Entonces piensen ustedes en un avión. ¿Quién tiene más capacidad de volar? ¿El avión, el Airbus 360 que le caben 300 pasajeros o la avionetica de 2 pasajeros? Entonces, seguramente ustedes pensarán pues que el más grande de pronto porque tiene mayor capacidad para almacenar combustible y por ende pues tiene mayor capacidad o amplio rango de vuelo, ¿no? Entonces, en este caso, el tamaño sí puede tener o tiene una influencia importante en el tema de la productividad, ¿no? De la producción de los individuos, porque obviamente tienen capacidades distintas, ¿sí? Entonces, entendiendo un poquito, una cosa es producción, otra cosa es productividad, y sumándole el tema de que las abejas, pues en las abejas el tamaño sí influye y sí es importante, ya uno empieza como a hilar un poco más fino y empieza a hablar del tema de producción y productividad, considerando al menos esos dos factores. Hay muchos más factores que obviamente influyen en el tema de las abejas, pero nomás considerando estos factores ya le dan a uno algunos elementos para abrir una discusión sobre la productividad de las abejas, es decir, empezar a hablar realmente en términos de quién es más, llamémosle más o menos eficiente al momento de producir. Entonces, para eso, traemos estos 4 casos que los utilizamos en los cursos, que son de Apis mellifera, angelita y abejas del género Scaptotrigona, comparándolos también con abejas del género Melipona. Primero, simplemente la producción, ¿sí? Lo que yo les decía que es un dato por una colmena en un periodo de tiempo. Entonces, si hablamos de producción, pues las abejas Apis mellifera, ya les decía que en promedio 25 kilogramos de miel al año, que una abeja angelita, este dato aquí sí lo aproximamos un poco más a lo que nosotros estamos obteniendo en la zona en la que estamos ubicados en la mesa. Es posible que otras personas obtengan diferente. Este se basa realmente en los datos que nosotros tomamos, que más o menos están entre 400 y 600 gramos por colmena al año de miel. Para el caso de las abejas escaptotrigona, de igual manera son datos de nosotros, no son, porque por allá en la primera tabla que veíamos, por ejemplo, estas abejas se ubicaban con 3 litros más o menos de producción. En la bibliografía, realmente nosotros, por lo menos en este lugar, solo hemos llegado a obtener un máximo de 1.5 kilogramos por colmena, siendo como más tendiente hacia 1 kilogramo. Y en el caso de Melipona, estos datos, este dato sí no es de nosotros porque no es, en nuestra zona realmente no tenemos muchas colmenas de estas y tampoco es una zona en la que ellas tengan todas sus condiciones. Este dato es más bien sacado de otras partes de Colombia donde conocemos personas que trabajan con este género más intensivamente y nos reportan que más o menos, siendo juiciosos, en un año pueden sacar entre 2 y 4 kilogramos de miel de ellas por cada una de las colmenas. Entonces, en este caso, estamos hablando de producción, ¿sí? Simplemente lo que produce una colmena al año. Ahora, tendríamos que incorporar un factor adicional, que es el tema del tamaño de las abejas, ¿sí? Entonces, fíjense ahí como, por ejemplo, aquí en estos tamaños también hay como una medio escala, es decir, que más o menos, pues Apis mellifera que tiene entre 1, 1.2, 1.4 centímetros, una abeja melípona que se le puede llegar a parecer, pero tiende a ser un poquitico más pequeña,
por lo menos la mayoría de los géneros, ¿no? Porque hay unas abejas melíponas que existen en la Amazonía que son notoriamente grandes, incluso pueden ser más grandes que Apis mellifera, pero esta que está acá, que es la famosa boca de sapo, tiende a ser un poquitico más pequeña de Apis mellifera. Luego estaría en tamaño una abeja enredapelo, que más o menos puede llegar a medir unos 6 milímetros, y detrás de ella, ligeramente más pequeñita, una abeja negrita por ahí de unos 5 milímetros de longitud. Entonces, fíjense cómo en el tema de tamaños también pareciera corresponder con el tema de producción. Si se dan cuenta, hasta aquí curiosamente, pues la que más tiene producción es la abeja más grande, la que le sigue en el caso de las nativas, la más grande es de nuevo la que tiene también un mayor volumen de producción, siendo pues la más pequeñita la que tiene también menos volumen por colmena. Entonces, aparentemente ahí encuentra uno una pequeña explicación, no contundente, pero una pequeña explicación de por qué el tamaño sí puede influir en el tema productivo. Pero tendríamos que incorporarle un nuevo elemento a la discusión, que es uno que nos gusta a nosotros traer mucho al caso, que es el tema de, bueno, y en esa colmena de la que usted está hablando, de esa producción de 20, 30 kilogramos o de 2 kilogramos, fuera de que son individuos de diferentes tamaños, ¿cuántos individuos tiene trabajando en esa colmena? ¿Sí? Y resulta que entonces hay una pregunta que empieza a desembrollar un poco más el asunto de la productividad, porque aquí ya estamos hablando de no solo producción neta de la colmena, sino de cuántos individuos, cuánta fuerza de trabajo tengo yo que dedicarle a esa producción. Entonces empiezan a entenderse empiezan a salir como unas explicaciones un poco más numéricas, aritméticas de por qué una tiene más producción que otra, y de pronto empezamos a entender un poco más el tema de productividad. En el caso de Apis mellifera, estos son pues números gruesos, grandes, pero pues nos ayudan a tener una idea aproximada. Para obtener esos 25 kilogramos de miel al año, más o menos pueden estar participando unas 50.000 obreras que constantemente están trabajando en la colmena. ¿Sí? Pueden ser muchos más porque pues una colmena adulta puede tener 80.000, 100.000 individuos, pero pongámosle una cifra ¿cómo se dice? Una cifra moderada de 50.000 individuos. Entonces, cuando ustedes cogen la cantidad de producción y la dividen en la cantidad de individuos, empiezan a obtener un dato que en este caso sí es un dato de productividad, es decir, el dato que obtienen ustedes abajo en la tabla, en la parte inferior, es cuántos gramos de miel, llamémosle así, aportan en promedio cada individuo a esa colmena al año. ¿Sí? ¿Cuántos gramos de miel podrían aportar? Obviamente aquí pues no estamos teniendo en cuenta que es que un individuo se muere, o sea, los individuos, no es el mismo individuo todo el año, ¿no? Porque pues las abejas tienen unos ciclos de vida y ellas están constantemente renovando su población, pero pues supongamos que sí, que el individuo viviera todo el año, entonces la respuesta que nos da ese numerito es cuánto aporta ese individuo de producción. Y entonces fíjense ustedes cómo, bueno, con un dato de 50.000 en Apis mellifera, tenemos que en promedio hay 0.5 gramos que aporta cada una de las abejas por colmena al año, que en el caso de Angelita, que más o menos tienen entre 2.000, 3.000, 4.000 individuos, ella puede aportar más o menos 0.2 gramos de miel al año a la colmena, cada individuo. En el caso de abejas en reapelo, 0.15 gramos, y en el caso de abejas melícona, 0.7 gramos, ¿sí? Entonces, fíjense cómo ahí el tema de la productividad ya sufre como un pequeño cambio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, miremos las dos más pequeñitas, Angelita y Enredapelo. Vuelvo y repito, estos son datos como macro, pero le ayudan a uno a contextualizar esta discusión. Entonces, fíjense como, por ejemplo, con esos datos moderados, no exagerados, tratados de acercados lo más a la realidad. Por ejemplo, la abeja Angelita ya no es, sí puede que produzca solo 400
gramos por colmena al año, pero resulta que si lo vemos por individuos, realmente son individuos muy trabajadores que incluso se pueden asemejar a la productividad de un trabajador de las abejas enredapelo, que en este caso incluso digo mayor, ¿sí? ¿Qué significa eso? Pues que son abejas igual de laboriosas a las abejas enredapelo, solamente que pues por no tener el mismo número de individuos una colmena, pues obviamente no puede obtener la misma producción por colmena, pero en términos de trabajo son igual de eficientes, llamémoslo así, o muy parecida a su eficiencia. Y ahora tomemos las dos abejas de los extremos, las más grandecitas, una apis mellifera y una melípona. Entonces, fíjense cómo de igual forma sus productividades por individuo no es que estén como muy lejanas, incluso en este caso una melípona resulta siendo más productiva que una abeja apis mellifera. Entonces resulta que esto pues no son simplemente datos también que me los haya inventado y sacados así. Esto es un ajuste matemático que ya se hizo entre abejas melípona y abejas apis mellifera. Por ejemplo, en Brasil, los datos que les daban a ellos era 1.2 para melípona y 0.8 para apis mellifera, y eso sí lo hicieron pues estudiando muchas colmenas, sacando datos de producción de todas esas colmenas y aproximados pues por cómo se conocen por cómo se sabe que son las colmenas en términos de población, y se sacaron esos datos promedio. Y en el caso de Brasil, del contexto brasilero, se dio que las abejas melíponas son más productivas, son más eficientes que las abejas apis mellifera. No son las que más producen, porque de nuevo la producción y la productividad son dos cosas distintas, pero sí son las más productivas. ¿Cuál es el mensaje que le da uno ahí? Eso, pues sencillamente que si yo tuviera muchas más abejas, perdón, colmenas de abejas melípona, pues seguramente yo podría llegar a, a producir el mismo volumen que Apis mellifera, solamente que va a requerir más colmenas. No más individuos, sino más colmenas. ¿Para qué? Pues para compensar que una colmena de Apis mellifera tiene 50.000 individuos y una colmena de melípona solo tiene 4.000 individuos. Entonces una tiene 10, 11 veces más, 12 veces más individuos, pues obviamente su producción, que es solo el numerito global, va a ser mayor. Simplemente es en razón a un tema de número de individuos, ¿sí? Entonces, el tema de la producción y la productividad tiene que analizarse desde esa perspectiva, de que no es solo un numerito grande, que sea un número como que es estable y es el mismo en todos los contextos, sino que eso cambia dependiendo de las colmenas, que tiene una relación con el tema anatómico de las abejas, pero que si lo que queremos es ser como más justos, llamémosle así en la comparación, pues tendríamos que incluir otros aspectos, como por ejemplo el número de individuos que componen cada colmena. Y ahí sí ya podemos empezar a hacer una discusión un poco más a fondo sobre el tema de producción y productividad. Entonces, teniendo en cuenta digamos que más criterios. Esto pues esto es una discusión todavía que hay que seguirle trabajando, porque pues obviamente hay muchos factores ahí que todavía no se han analizado, ¿sí? Por ejemplo, no sabemos qué efectos en la productividad tenga el hecho de sí, que estemos hablando de melíponas en la región andina y melíponas en la región amazónica, ¿sí? Porque pues esa investigación no se ha hecho, sería buenísimo hacerla, pero todavía no se ha hecho, de ver si, por ejemplo, ya no en comparando especies, sino entre cada especie, cómo afecta la productividad los cambios de ambiente, de vegetación en este caso, ¿sí? Pues al comparar la misma especie, pero en dos ambientes diferentes. Entonces ahí todavía hay como investigación y desarrollo para hacer, pero es un tema bien interesante y del cual pues, nosotros hemos sido como muy defensores. No se trata ni de atacar ni defender a una especie en particular frente a las demás, pero sí de que la información que se analice y los datos que se den, pues se haga un análisis es como de contexto, con todas las variables que debe contener ese análisis, entendiendo pues que la producción y la productividad son cosas distintas que se relacionan, pero la producción estoy hablando de un número
que no tiene en cuenta sino simplemente una colmena y un año, ¿sí? Y en cambio la productividad puede tener en cuenta otras variables muy importantes como el tamaño, como el número de individuos, y ahora sí lo comparo con la colmena producción al año para sacar de verdad un dato sí, de eficiencia, llamémoslo así, de eficiencia de la colmena. Que obviamente esas comparaciones entre especies, pues se tiene que considerar también el tema del tamaño de los individuos y la cantidad de los individuos que componen una colmena. Esto incluso aplica para temas de manejo, ¿sí? Por ejemplo, a veces ustedes ven, eso lo vemos, por ejemplo, con alguna de las especies de abejas enredapelo, que tenemos nosotros unas colmenas en cajas de, no sé, 15 por 15 centímetros interno y otras en tamaños de 20 por 20. Y entonces vamos a tratar de comparar la producción de cada una y nos damos cuenta pues que la producción, obviamente la caja más grande es mayor. Entonces uno dice, pero pues técnicamente debería, debería ser, pues no tanta la diferencia, porque siendo una caja más grande, pues les cuesta más trabajo termorregular y pues más trabajo llenarla, más cera que producir, y pues por ende uno diría que debería producir o lo mismo o un poquito menos. Y entonces no, el tema ahí simplemente es de individuos, ¿sí? Es que pues a una caja de 20 por 20 la reina va a tener unos discos más grandes y va a tener una cantidad de producción de individuos mayor que en una de 15 por 15. Y entonces, cuando como tiene más individuos, pues obviamente genera un poquito más de producción, y ellas pueden compensar ese tema térmico y el tema de la producción de cera, o gracias a que tiene mayor posibilidad de tener individuos. Sin embargo, si ustedes se saltan a una colmena ya de no 25, de 20 por 20, sino, no sé, 30 por 30, seguramente no va a tener como más producción. ¿Por qué? Porque eso también tiene un límite, el límite biológico que tiene una reina de postura, ¿no? Y ahí sí ya van a encontrar problemas de termorregulación y todo eso. Entonces ahí hay como unas discusiones bien interesantes respecto al tema de los individuos, de su tamaño y de la cantidad de ellos que componen una colmena, pues para tener datos más fidedignos sobre la producción y la productividad. Obviamente también el tema de cómo influyen las zonas, los ecosistemas y la composición florística de cada lugar en el tema de la producción y por ende la productividad, porque pues no es lo mismo hablar de un sitio donde las abejas tienen que volar, no sé, 30 metros para encontrar mucho néctar, versus otro donde tienen que volar 500 metros, 600 metros para encontrar la misma cantidad de néctar. Por supuesto que son menos vuelos que puede hacer al día las abejas, más pérdida de abejas, porque pues entre más distancia, más probabilidades hay de que las abejas o se pierdan por depredadores, por viento, por lluvia, bueno, en fin. Y además pues está el gasto energético de volar de 30 metros a 600 metros, que es una cosa muy diferente. Entonces la composición del paisaje va también a influir mucho en el tema de producción y productividad en las colmenas, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Hay digamos que un mensaje, una conclusión final sobre esto, y es como una discusión que hemos tenido con algunas personas que trabajamos en el tema de abejas nativas sin aguijón, y es si de pronto, aunque todavía no hay como consenso sobre eso, si de pronto el tema de que la meliponicultura sea como más importante a nivel productivo, puede estar asociado en tener simplemente más colmenas, ¿sí? Es decir, que si en este momento Colombia no produce las mismas 2.000 toneladas de miel que produce Apis mellifera, pues no es un tema de que las abejas no produzcan, que no son eficientes, sino sencillamente pues que Colombia tiene no sé, 150.000 colmenas de Apis mellifera, pero de nativas seguramente no tienen ni siquiera 10.000. Entonces, obviamente, pues hay una cuestión de números de colmenas, que de pronto si tuviéramos no 10.000, sino 1.000.000 de colmenas, pues podríamos hablar de un volumen de producción similar a Apis mellifera. Pero pues es una discusión abierta porque, ¿por qué? Porque pues
no sabemos si, todavía no estamos de acuerdo mucho si la meliponicultura se debe ir por una cuestión de números o se debe ir por otro tipo de cuestiones. Y vale la pena como opinión de cierre de esta charla, que pues este tema de la producción y la productividad, pues lo enfoqué y lo pensé pues en aquellas especies que tienen ese potencial productivo, ¿no? Porque sabemos que dentro de las abejas nativas sin aguijón, pues no todas realmente tienen la vocación de volverse productivas, ¿sí? De hecho, nosotros tratamos de siempre como inculcar ese mensaje en las personas y es, hay abejas que nosotros debemos conservar es por conservarlas, porque son abejas que tienen un papel ecológico muy importante y tienen que estar ahí, también se tienen que fomentar en los ecosistemas, pero que pues seguramente a nivel productivo no se va a poder hacer gran cosa con ellos. Un ejemplo extremo, las abejas solitarias, son abejas, bueno, no son sin aguijón, pero son abejas nativas. Las abejas solitarias pues son abejas que no hacen un panal, ni hacen potes, ni nada de eso, pero tienen una función ecológica extremadamente importante y hay que tratar de fomentar sus poblaciones y protegerlas, porque pues de ella dependen muchas plantas nativas, su reproducción y su subsistencia. Pero pues pensar en un tema de producción con ella sería sencillamente casi que imposible. Entonces, bueno, es el caso extremo, pero a lo que iba con el mensaje es que digamos que esta charla está enfocada en esa visión de que algunas especies sí pueden tener una vocación productiva. Las que hay que conservarlas, pues hay que conservarlas y las seguiremos conservando, obviamente, pero pues también pensando que hay potencial en algunas de ellas para la parte de producción. Entonces, bueno, esto era una charla del día de hoy, era simplemente abrirles una página más de discusión con otra temática donde, de nuevo, pues la información, los datos y la investigación nos ayuda a dar algunas respuestas, pero pues también nos deja como abiertas otras nuevas preguntas que resolver, ¿no? Pero en este caso, pues creo yo que el mensaje de la charla es que no se dejen llevar por ese mito de que las abejas no son productivas, de que algunas abejas sin aguijón no son productivas, sino que simplemente no se han sabido interpretar sus números de la manera apropiada, digamos que en el contexto que deben interpretarse, teniendo en cuenta lo que les decía, zonas, variaciones de zonas, variaciones en el tamaño de los individuos, capacidad de cargue del néctar, variación florística, número de individuos por colmena, todo eso se tiene que considerar cuando se habla de productividad, para que digamos que la comparación sea completamente justa. Listo, yo no tenía la oportunidad de ver como las preguntas del chat, pero las voy a poner acá ahora sí. Y también, pues, si alguien quiere compartir alguna impresión sobre este tema, bienvenidos. Voy a mirar aquí si alguien ha hecho alguna pregunta. Entonces, bueno, por aquí Palmira nos preguntaba, eh, bueno, sí, la discusión que estábamos abriendo, Palmira, sobre que aparte del tamaño de cada abeja, efectivamente el número de individuos por colmena también afecta, pues sí lo habíamos tocado. Johan nos pregunta cómo podría relacionar la calidad y cantidad de la miel con respecto al precio, sobre todo de abejas nativas sin y uno cómo saber cuánto puedo cobrar de acuerdo a la productividad. Bueno, sí, entonces ahí incluso pues hay otro factor más que incorporar a la discusión, pues en este caso discusión económica, ¿no? Y pues puede que una colmena sea también, produzca menos, sea igual de productiva, pero produzca menos, pero pues de pronto su miel tiene otro valor diferente, ¿sí? Digamos que tiene unas connotaciones frente al uso, frente a la demanda o el consumidor que hace que sean distintos, que de hecho es lo que sucede en este momento con las mieles de, de abejas nativas sin aguijón, es que pues por el tema de que se produce poco, es decir, la poca oferta, las características sensoriales del producto y las propiedades físico-químicas y microbiológicas que tienes, que se le atribuyen,
pues tiene un precio más elevado que el de las abejas nativas, perdón, que el de las abejas apis mellifera. Para responderte la pregunta, pues realmente no se ha hecho como una relación entre el precio y el tema de la productividad. Lo que se hace normalmente es una relación entre el costo y el valor que estén dispuestos a pagar los consumidores, ¿sí? En el tema de mercado. En este momento, de lo que nosotros conocemos, los precios por el mismo volumen, normalmente se están pagando entre 5 y 10 veces más por las abejas, la miel de abejas nativas sin aguijón, por lo menos en el caso de Colombia, ¿sí? Pero vuelvo y repito, ahí no se ha incorporado el aspecto como de productividad de la colmena, simplemente que es lo que les digo, por las propiedades, por lo escasa que sea, incluso por el tipo de abeja un poco, pero no se ha tenido en cuenta todavía esos otros factores. A propósito de este tema económico productivo y que hace parte de esta charla también, es que nosotros próximamente vamos a ofertar un curso de abejas nativas sin aguijón enfocado solamente en el aspecto de legislación, de economía y de mercado, donde seguramente vamos a hablar mucho sobre este tema del mercadeo de los productos de las abejas nativas sin aguijón y estamos haciendo como una investigación bien interesante a nivel mundial, pues para tener como datos cómo se está comercializando en otros países, bajo qué esquemas legales y bajo qué criterios se están estableciendo los precios en otros lugares y cómo están estableciendo también aquí en Colombia, como para que nos demos una idea un poco más de ese aspecto. Cuando lo terminemos y lo lancemos, obviamente se los compartiré para que lo tengan ahí en su radar. Palmira nos pregunta si, teniendo en cuenta la gran diversidad de especies en nuestro continente, ¿cuántas especies de anza son criadas para producción? Bueno, en el continente no sabría decirte como la cifra exacta, pero te podría hablar de, digamos que de dos casos muy puntuales, que es Colombia y Brasil, que conozco más o menos, ¿sí? Aquí en Colombia, productivamente, pues, o sea, que a nivel comercial le encuentres mieles no muy seguido, pero que se pueden encontrar. Yo diría que simplemente dos especies que son las del género Melipona y Angelitis, ¿sí? Sin embargo, pues a nivel productivo se trabajan otras especies. Lo que pasa es que vuelvo y digo que tú salgas y o busques por internet miel de abeja, no sé, nanotrigona, un género de abeja, seguramente no te va a ser nada fácil encontrar alguien que la comercialice y la produzca. De pronto por ahí uno que otro encontrará uno a nivel muy informal. Entonces yo diría que pues desde la perspectiva de mercado en Colombia hay dos y desde la perspectiva productiva creo que son como 6 u 8 especies que se están tratando de ver con fines productivos, pero en el mercado solo han aterrizado como con fuerza dos. Y a nivel de Brasil, sí sé que tienen un mayor número, pues porque ellos tienen como el triple de biodiversidad nuestra. Eh, las especies en Brasil son, a nivel de mercado, son más o menos unas 5 especies que se consigue unas mieles, normalmente es de melífona también, de abeja angelita, del género Scaptotrigona, hay una del género Trigona y hay otra miel se me olvidó este género. Bueno, se los queda viendo. Hay otro género que yo he visto que en Brasil sí se comercializa. Entonces serían 5 a nivel de mercado, más o menos, pero a nivel productivo sí allá yo creo que deben tener por lo menos unas 15 más o menos priorizadas a nivel de querer hacer un manejo con fines comerciales, Palmira. Bueno, Felipe me dice que si puedo hablar sobre el manejo, cómo manejo la colmena AF. Bueno, este sí es un tema ya como técnico de curso, Felipe. De igual manera, pues te comparto mi visión general sobre esa colmena. Yo, en lo personal, no me gusta, o sea, no la manejamos mucho realmente, salvo para casos
donde el clima es muy desfavorable, donde hay muchos cambios de temperatura, entonces, cambios muy extremos, entonces donde hace mucho frío, por ejemplo, en la noche para las colmenas, que de pronto el modelo AF pues puede dar un poquito más de protección. Pero salvo eso, realmente no es un modelo que me parezca a mí muy fácil de manejar, económico y práctico en campo. Entonces casi no lo manejamos y de hecho solo lo manejamos como por, por el tema educativo, o sea, como por mostrarle a la gente en los cursos cómo es el modelo, cómo es más o menos como el tema de manejo con él, pero no es un modelo que resulte práctico. Por ejemplo, si no utilizan una buena madera y si las medidas no son como perfectas, una colmena como abeja angelita en clima cálido templado llena la colmena de puros propóleos y resinas y ese modelo se vuelve impráctico para ustedes hacer manejo fácilmente, para abrir. Y cada vez que abre una colmena, por mucha limpieza que le hagan, las abejas encuentran siempre un lugarcito por donde meterse y empiezan a propolizar por todo lado. Entonces, empezando por ahí, si no lo hace uno con buenos materiales y buenas medidas, el modelo pues ya se empieza a complicar. Bueno, don Jorge menciona que, bueno, sí, obviamente hay que tener en cuenta que los pesos de las mieles, pues de hecho por eso siempre se trata de manejar el peso y no el volumen, ¿no? Por lo que tienen diferentes densidades a razón de la composición de agua y de sólidos que tienen las mieles. Entonces sí, obviamente no es lo mismo un litro de miel de angelita de un litro de miel de escaptotrigona, por ejemplo. Escaptotrigona tiene un poquito más de humedad, entonces obviamente van a tener un peso diferente. Entonces, por lo general, yo uso mucho el peso. Desafortunadamente, pues las personas a veces, sobre todo en el campo, están muy acostumbradas al tema del volumen, sobre todo lo de las botellas, que media botella, que una botella. Entonces, pues ellos están como más en el tema del volumen. Pero pues yo trato de usar casi siempre la medida de peso y es la que yo recomendaría como más acorde para estandarizar un poco ese tema, ¿sí? Eh, por aquí, ¿quién más? Me gustaría en otra vez conversar sobre el uso de especies para acompañar la polinización en producción agrícola. Bueno, sí, es un buen tema de esto. Lo que pasa es que el tema de polinización es inmensamente grande, pero de hecho me parece interesante el tema. Lo podemos dejar para la próxima, de hoy en 8 días. De pronto traer como los últimos reportes que se hayan generado respecto al uso de abejas nativas sin aguijón en polinización de cultivos, ¿sí? En Brasil en particular es donde están dándole más fuerte a la investigación en el tema de polinización, bueno, y Centroamérica. Nosotros, pues realmente en Colombia, de lo que yo conozco el contexto, se han hecho trabajos con café, se han hecho trabajos con tomate, con algunas solanáceas de clima cálido templado. Eh, sí, como hasta por ahí yo creo. Bueno, últimamente supe algo sobre promisorios amazónicos que también se estaban haciendo algo en Amazonía sobre estudios de polinización, pero no conozco todavía los resultados. Pero sí podemos hablar, hacer un sondeo sobre lo último que se haya generado en ese aspecto. Eh, Don Jorge nos pregunta si nos guiamos por pesos, ¿cuánto pesan 750 centímetros de miel de melíponas? Apis pesa 1 kilo, pero melíponas, ¿cuánto pesa? Bueno, el peso es menor. Normalmente en Apis mellifera se trabaja sobre una medida de densidad de normalmente de 1.3, 1.4, o sea, que es la densidad de la miel. En el caso de las abejas nativas es como de 1.2 más o menos. Entonces, en ese orden de ideas, pues, perdón, de 1.1 a 1.2. Entonces,
el peso seguramente estaría rondando entre los 900, yo diría que por ahí 900, 920 gramos, esos mismos 750 centímetros para el caso de Melípona, como el género Melípona, ¿no? Porque pues como les dicen Melíponas a todas las nativas, pero para mí Melípona es el género Melípona. Si fuera Angelita, ella tendría un poquito un peso por ahí de 930, 940 tal vez. Liliana nos dice, bueno, Andrés habló de entomovector, que es como una tecnología del uso de las abejas para controlar biológicamente enfermedades, pero pues en sí de la parte del uso no como vectores de controladores, sino como polinizadores como tal, pues no se profundizó muchísimo. Entonces, pues podemos igual hacer esa ampliación. Ahorita, por ejemplo, hay mucho interés en el tema, pues en el caso colombiano, ¿no? En el tema de cacao, por ejemplo, del papel de las abejas como polinizadores en cacao. Se ha estado también explorando el tema de las abejas nativas, pues como lo dije hace un rato, con los cultivos promisorios, pues porque finalmente las abejas nativas pues están adecuadas precisamente a plantas nativas, y entonces seguramente su papel como polinizador es más efectivo con plantas nativas. En Brasil, por ejemplo, conozco el caso al norte del Brasil con los cultivos ¿de qué? Azaí, que pues es una planta amazónica que está teniendo como mucho crecimiento sus productos y subproductos en el mercado, y ya se sabe que allá hay una abeja del género Scaptotrigona que subió hasta el 35% la producción, los rendimientos, perdón, de esos cultivos, ¿sí? Entonces, ahí hay como un tema así interesante. Eh, que si tiene néctar la flor del cacao, la verdad en este momento lo desconozco, Palmira, pero si preparamos el tema para en 8 días, seguramente podré responder la pregunta. Yo lo que sé hasta el momento de polinización de cacao es que pues digamos que el mayor efecto realmente lo tienen hacen el día, como lo de los mosquitos, ¿sí? La familia de los mosquitos. Pero también sé que en Brasil se estaba haciendo una investigación bien importante con una abeja, eh, creo que del género plebeya, de una abeja nativa sin aguijón como posibles polinizadores del cacao. Entonces, lo que no sé si ya se publicó, vendría hacer la investigación a ver si ya se hizo esa publicación y les traería los resultados a ver qué dice. Y pues a la vez conocer si la flor produce o no néctar atractivo para las abejas. Sí, aquí en Colombia, Palmira, también estamos dándole fuerte al tema de cacao. Pues por eso también como que lo traje, lo traje a colación así porque se me ocurrió que es un cultivo que está creciendo y que sería interesante ver como qué investigaciones se conocen alrededor del papel de las abejas nativas ahí con el cacao, ¿no? Sería chévere. Y, bueno, el tema de biología y ciclo productivo de las abejas, sí, ese también es otro súper tema, y todo el tiempo se están conociendo cosas bien curiosas. Es que hay muchos temas para discutir, no le queda a uno es tiempo de leer a veces todo lo que está produciendo la ciencia, pero hay cosas que todo el tiempo se están descubriendo sobre el tema de biología y reproducción de las abejas, que obviamente si uno efectivamente conociera y estudiara, que también es parte del objetivo de las charlas y de los cursos que nosotros hacemos, es como de aterrizar el tema de la ciencia a cosas productivas, ¿sí? Entonces que todo, pues, todo lo que descubre la ciencia, bueno, no todo, pero tratemos de que todo lo que se descubre pues tenga aplicaciones en la práctica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si se me ocurre, nosotros hemos hecho unos trabajos
reproducción de reinas in vitro de abejas nativas sin aguijón, que a propósito de pronto un día les hablo sobre esa parte. En el tema de reproducción no nos ha ido como también en los protocolos de producción de reinas in vitro en el tema de la efectividad en la fecundación. Y resulta que hace como un año salieron unos estudios sobre, en una especie, no sabemos si eso se puede extrapolar a todas las demás, pero en una especie como el tema del alimento de las larvas no es simplemente el alimento que uno le tiene que dar, sino que las larvas también tienen una relación, o bueno, el alimento, larva y la celda tienen una relación. Entonces resulta que la celda parece que tiene como inoculados o bueno, está diseñada de tal forma, una composición química de tal forma que un microorganismo que depositan las abejas en el alimento larval, gracias a esas condiciones de la celda real, en algún momento como que se puede reproducir, es como un honguito, y ese honguito se alimenta a la larva. Y gracias a ese alimento, pues la larva se tiene que desarrollar como se tiene que desarrollar. Entonces resulta que nosotros estamos, por ejemplo, teorizando de que tal vez nuestros protocolos de reproducción de las abejas in vitro no han funcionado, entre otras cosas, porque nosotros hemos usado son recipientes de plástico, no la celda como tal, que pues, como les decía, tiene como esa relación, es como un pequeño microsistema. Entonces, fíjense cómo todas esas cositas que se van encontrando en la ciencia, efectivamente los podría uno aterrizar en temas de producción o en temas de manejo de las abejas, pues para hacer más eficientes esa labor que hacemos de cuidar y reproducirlas y aprovecharlas responsablemente. Y pues sí, como lo dices tú, también les comparto la tarea. Si, si algunos, de hecho sí, no es una mala idea, deberíamos hacer unas sesiones de abejadas donde los presentadores sean ustedes y nos compartan unas charlitas de 10 minuticos cada uno o algunos de ustedes que tengan la disposición de contarnos un poquito y hacemos como ese ejercicio, me parece interesante y chévere. Creo que me uno a la propuesta. Podríamos dejar alguna temática grande, por ejemplo, así como la de polinización y que alguno de ustedes diga, bueno, yo voy a investigar algo de cacao, el otro va a investigar algo de tomate y alguien así, y como que nos contemos acá los resultados de ese pequeño ejercicio investigativo. Me uno a la propuesta, lo podemos desarrollar. Bueno, no sé si ahí tenemos otra pregunta, otra duda. Gracias, Felipe. Y pues gracias a los demás por la asistencia y por ayudar a construir el espacio, porque de eso se trata, que el Noticias Abejadas también no sea solo un diálogo unidireccional de mi parte hacia ustedes, sino que aquí entre todos también hacemos procesos de aprendizaje. No, pues nada, ahí cualquier cosa estamos en contacto. De hoy en 8 días seguramente nos volveremos a ver. Les agradecemos pues la asistencia y también que nos ayuden. Yo sé que algunos de ustedes nos han ayudado muy activamente con la difusión del espacio y de la plataforma y de lo que estamos abriendo y construyendo ahí alrededor del tema educativo. Entonces, pues nada, les deseo un feliz resto de noche y muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias, José. Hasta luego a todos. Bueno, Jorge, con mucho gusto, feliz noche, que estén muy bien todos. Hasta luego. Chao, Gracias. Palmira, Saludos feliz desde noche. Caracas. Saludos. Hasta luego, Feliz muchas noche. gracias. Gracias. Saludos. Chao, Johan, feliz noche, muchas gracias. Tenemos café, vasitos.